encarar la charla, pero acaba de pasar hace un ratito nomás un episodio que me parece que es significativo. Alejandro Van den Bruele, el arrepentido de la causa Chicone, cuyo relato facilitó la condena a Amado Boudou, pidió salir del programa de Testigos Protegidos, algo que vos hiciste hace 3-4 meses. ¿Por qué? No tengo yo la potestad para decir por qué, porque cada caso, cada testigo es una cuestión particular. Por lo que leí en los medios, según dice este señor, tenía que ver con una serie de manifestaciones que había hecho el secretario de Justicia, y que habían puesto en duda un aporte económico que le habrían hecho. Desconozco cuál es la realidad. ¿Y lo tuyo? Puedo hablar de mi caso particular. Bien. Que es una decisión que yo venía pensando y evaluando aproximadamente desde febrero del año pasado, que obedecía estrictamente a cuestiones que tenían que ver con mi reinserción laboral, con el tener una vida un poco más normal, con tratar de eliminar ciertas restricciones que son inherentes a las medidas de protección que impone el programa, que me inhibían de tomar vuelo propio, por decirlo de alguna manera. Pero la gota que rebalsó el vaso, que quizás aceleró un poquito todo, fue cuando se manifestó una discusión pública acerca de la creación de una agencia de testigos, que automáticamente endilgaron esa decisión en una supuesta maniobra para encubrir, entre otras cosas, mi persona. Entonces elegí quedar fuera de ese foco y que la creación o no de la agencia no quede lugar a dudas que era completamente ajena a mi estadía en el programa o a lo que tenía que ver con mi caso dentro de ese programa. Consideré que había un potencial conflicto de intereses debido a que el programa de testigos pertenece a la cartera, o en ese momento pertenecía a la cartera del Ministerio de Justicia, que depende del Poder Ejecutivo, y en cierta manera soy denunciante o aportante de datos que van en contrasensu de mi espíritu de defensa, porque no me parecía lógico o no me sentía del todo cómodo que yo dependa de tener un organismo que dependa de personas que son denunciadas por mí. Ahí te decía como dos planos, y uno es ese, quiero adentrarme en esto. Te iban a estar cuidando dentro del programa de Testigos Protegidos los mismos a los que vos denunciaste, por lo menos el mismo signo político, lo cual parecía un contrasentido, aunque en un país normal debería ser absolutamente normal. Vos aportaste a la justicia, vos aportaste a un supuesto episodio delictivo, y eso debería ser independiente de las variables políticas. Sin embargo, no pasa. Y con Van den Bruele pasa lo mismo, y pasó lo mismo con el contador Manzanares. Yo no puedo opinar de los demás casos porque, primero, que no conozco nunca tuve trato con esas personas. O sea, de hecho, si hay una cosa que no sé si la palabra es que está prohibido, pero no sé si hay cierta limitación, por lo que tengo entendido, es el contacto entre testigos, por lo cual no tengo ningún elemento para decirte sobre una base fáctica el por qué uno renuncia o el motivo real o el aporte real de cada testigo. Sí coincido con vos que me parece que más allá de las cuestiones normativas o de cuestiones objetivas, hay cosas que por lo menos en este país no pasan. A mí me cuesta creer que el trato para con un testigo sea igual de un gobierno a otro. No. Perdón por la frase que voy a utilizar, pero no voy a hacer careta en ese sentido. Yo, estando en el programa, un diputado mostró o exteriorizó localizaciones mías. Me parece muy sugestivo
que los expedientes de varios testigos hayan salido de la órbita del programa para estar en manos de periodistas cuando son legajos reservados. Creo que hubo una cuestión bastante compleja ahí, que por lo que tengo entendido hay una denuncia hecha por filtración de datos o por robo de expedientes, no sé cómo es bien el tema de cómo se caratula eso, pero son cuestiones que no pueden pasar. Yo escuché al secretario de Justicia hacer referencia directa e indirectamente hacia mi persona en cuanto a mi estadía en el programa. Yo estoy perfectamente tranquilo con respecto a lo que fue mi estadía en el programa. Si bien estoy imposibilitado por cuestiones de confidencialidad que te hacen firmar a dar determinadas explicaciones, las cuales si en algún momento las tengo que dar, con gusto lo haría. De hecho, hace tiempo me hubiera gustado dar determinadas explicaciones, pero en cierta manera la estadía en el programa implica un cierto contrato con derechos y con obligaciones. Y no puedo decir determinadas cosas ni explicar determinadas cosas, a excepción que en algún momento el órgano correspondiente, que estimo que podría ser un juez, pide explicaciones. Pero yo estoy completamente tranquilo acerca de, por lo menos, mi actuar dentro del programa. ¿Te sirvió ser arrepentido? Te pregunto esto porque hace 2 días, en el alegato de acusación, en el juicio por la ruta del Tienedol, la AFIP, que es una de las acusadoras, te pidió 5 años de prisión. Si dan lugar a eso, vos deberías ir a prisión porque es una pena de cumplimiento efectivo. ¿Te sirvió ser arrepentido? Primero que creo que hay que explicar unas ciertas cosas con el tema de lo... Yo no me puedo meter en la mensura de la pena. O sea, lo puedo hacer en tanto y en cuanto yo ejerza mi alegato en el momento oportuno, que lo voy a hacer. Voy a fundamentar absolutamente todo lo que tenga que ver con el desarrollo del juicio. Bastante lógico, el juicio arrancó con una FIP bajo el gobierno de Cambiemos y termina en una FIP bajo el gobierno del Frente de Todos. La acusación de la FIP apunta al anterior gobierno, con lo cual ahí es bastante lógico que el abogado diga, che, ¿qué hago con esto? Es completamente ilógico, por lo siguiente. Si hay una cosa que tiene un juicio oral, es que para arribar a una condena se tiene que mensurar la prueba producida, la prueba producida de manera inequívoca. O sea, necesitas una certeza del 100% para emitir tu alegato y pedir una condena, o eventualmente una absolución o lo que sea. No hay manera, o no debería pasar, que en base a una autoridad momentánea la prueba sea valorada de una manera o de otra. La prueba es una, la prueba es objetiva. Y si una persona arranca un alegato el primer miércoles de febrero, que se presume que ya está terminado, y entre audiencia y audiencia se le pregunta a un superior si lo que ya estaba valorado y mensurado debe ser cambiado, significa que más allá de que la prueba sea objetiva e inequívoca, se puede cambiar en base a una voluntad y no a una cuestión objetiva. Eso es completamente fuera de regla. Y creo que es, o por lo menos vislumbro que es una irregularidad que hubo. Porque cualquier persona que escuchó las 2 audiencias de alegato hasta el final pensaban de que mi aporte lo iban a tomar de una manera fundamental y valiosa. Lo paradójico es hasta contradictorio en la pena que me piden, porque a mí me piden 5 años de pena, pero aclaran que dejan a criterio del tribunal la mensura de mi aporte, por lo cual si el tribunal considera que mi aporte es valioso, esa pena se reduce. Cuando es obligación de la FIP pedir una pena, valorando o no mi aporte. Entonces me parece una cuestión que es completamente contradictoria. Ahora bien, si el argumento o el justificativo que yo tengo que encontrar es que un alegato se altera en base al gobierno que hay, tendríamos que decir que para la FIP, que es un organismo del Estado que defiende los intereses de las arcas públicas y la cuestión de recaudación, te acusa o no, o te beneficia o no en base a un interés político, creo yo que el juicio queda en abstracto. Porque ¿para qué cumplen su rol de querellantes? ¿Qué es lo que querellan? ¿Querellan para defender un interés de un gobierno o querellan para defender los intereses del Estado Nacional? Porque son 2 cosas distintas. El Estado Nacional trasciende quién es el nombre, cuál es el apellido o el partido que gobierna.
A lo mejor lo que hay que tomar como referencia es el trasfondo de todo esto, que me parece que es una discusión que se da por fuera del juicio